Buenas, en este video vamos a comenzar el capítulo de cinemática y movimiento rectilíneo. Comenzamos mencionando qué es la cinemática. Bueno, la cinemática es la parte de la física que estudia los movimientos sin preocuparnos por las causas que provocan el movimiento, es decir, nos vamos a concentrar en el movimiento y no en las fuerzas que provocan ese movimiento. Entonces, el primer concepto que vamos a introducir son los vectores de posición. Vamos a simplificar el estudio de la cinemática considerando que los objetos del mundo real los vamos a considerar como puntos en el espacio. Si bien sabemos que un pájaro o un camión ocupan un gran volumen en la realidad, nosotros vamos a hacer de cuenta que esos objetos son solo un punto en el espacio. ¿Para qué? Para simplificar su estudio. Entonces vamos a representar la posición de estos objetos con vectores. Por ejemplo, el vector R1 representa la posición del camión y recordemos que este camión se va a considerar como un único punto en lugar de como todo un volumen, y ese punto es la puntita de la flecha del vector R1. Este vector únicamente representa en qué lugar se ubica ese camión con respecto a mi sistema de coordenadas, es decir, a mi eje XY. Lo mismo pasa para el pájaro. El pájaro lo vamos a tomar como un único punto y esa es la punta del vectorcito R2, que es el vector de posición para el objeto del pájaro. Entonces recordemos, los vectores de posición son vectores que nos indican en qué posición está un objeto con respecto a qué, con respecto a un centro, un origen de coordenadas, que en este caso este es el centro, donde se cruzan los ejes X, Y. Otro concepto que vamos a introducir es cuando se da el movimiento, es cuando inicialmente tenemos un objeto situado en un punto P, por ejemplo, este puntito rojo que posicionamos acá es el punto P, y ese objeto se va a mover, se va a desplazar, es decir, va a actualizar su posición al punto Q. Entonces, inicialmente, el objeto estaba en el punto P y se representaba con el vector de posición R sub P, y después de un tiempo, ese objeto se desplazó, es decir, ocurrió un movimiento que actualizó su posición y ahora su posición es el punto Q. Es decir, que el nuevo vector de posición es el vector RQ. Y fíjense lo que hay acá, este vector que dice delta R. Este triangulito que ven acá es la letra griega delta mayúscula. Y siempre en física, la letra griega delta mayúscula se utiliza para representar diferencias. Entonces, en este caso, este triangulito significa la diferencia R, el vector diferencia. O sea que este vector lo único que nos está denotando es el cambio de posición que hubo entre estos dos puntos. Otro concepto del que vamos a hablar es la velocidad. La velocidad de un cuerpo es la relación que existe entre el espacio que recorre ese cuerpo y el tiempo que emplea en recorrer. Es decir, cuando tenemos un movimiento, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, le toma cierto tiempo recorrer ese espacio. Entonces, si medimos el espacio que recorrió y lo dividimos por el tiempo que le tomó hacer ese recorrido, vamos a encontrar la velocidad. Fíjense que acá tenemos una ecuación que nos dice que la velocidad es una magnitud vectorial, por eso tenemos la flechita arriba de la B, porque esa velocidad es en realidad un vector. Si bien yo por ahí estoy acostumbrado a decir voy en auto viajando a 100 km por hora, en realidad esa velocidad necesita indicar en qué dirección y en qué sentido. Por eso decimos que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Y qué es lo que tenemos en el siguiente paso? Dice delta R sobre delta T. ¿Qué significa esto? Bueno, como ya dijimos, la letra griega delta quiere decir diferencias y la letra R la usamos para vector de posición y en el denominador tenemos delta T. O sea, el cambio en posición dividido el cambio en tiempo. Y en el último término lo tenemos un poco más claro. Tenemos una resta de vectores donde dice R sub F menos R sub I, que sería posición final menos posición inicial, y en el denominador tenemos tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a ver que la unidad de la velocidad en el CIMELA, recordemos que el CIMELA es el sistema métrico legal argentino,
el sistema de unidades que utilizamos en nuestro país y que es un sistema que suscribe al sistema internacional, que es un sistema que se han puesto de acuerdo muchos países para utilizar las mismas unidades. Entonces la Argentina lo que hizo fue adoptarlo para no estar en desacuerdo con esas unidades. La unidad fundamental de velocidad es el metro por segundo. Entonces, como acabamos de decir, es cuántos metros se recorren en tantos segundos. Sin embargo, vamos a ver que es muy habitual, por ahí, por estar acostumbrados a viajar en auto, que en la cotidianeidad utilizamos la unidad de kilómetros por hora. Sin embargo, van a ver que en la gran mayoría de problemas de física es mucho más cómodo incluso trabajar en metros por segundo porque todo se mide en metros y los segundos son más manejables que las horas. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de conversión de unidades, que seguramente van a necesitar convertir unidades para hacer ejercicios, para resolver los exámenes. Entonces, en este primer ejemplo tenemos convertir 100 km por hora a metros por segundo. Queremos saber, 100 km por hora, ¿cuántos metros por segundo son? Un auto que va viajando por una autopista a 100 km por hora. En realidad, ¿cuántos metros por segundo se desplaza ese auto? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para convertir esto a metros por segundo. Lo primero que necesitamos es saber cuántos metros equivalen a un kilómetro. Eso lo tenemos por acá. Como el kilómetro es un múltiplo del metro, sabemos que 1000 metros son un kilómetro, así que por ese lado lo tenemos fácil. Pero en el caso del tiempo es un poquito más complicado porque una hora no son 100 segundos, sino que son 3600 segundos. Cada minuto tiene 60 segundos y cada hora tiene 60 minutos. 60 por 60 nos da 3600 segundos cada hora. Entonces, estos factores de conversión los vamos a necesitar a la hora de convertir unidades. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primero anotar los 100 km por hora y los voy a multiplicar por factores de conversión. Primero voy a poner un factor de conversión para convertir kilómetros a metros, que lo primero que voy a hacer es, en el numerador poner la unidad a la que quiero llegar y en el denominador la unidad de la que me quiero deshacer. En este caso, quiero llegar a metros y me quiero deshacer de kilómetros. Así que voy a poner 1000 metros dividido un kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que puse en todo este paréntesis? Un factor de conversión. Es decir, estoy diciendo cuántos metros equivalen a un solo kilómetro. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque lo que yo quiero es poder simplificar kilómetros que está en el numerador con kilómetros que está en el denominador. Eso es el motivo por el cual utilizo este factor de conversión. Y después me falta otro factor de conversión para deshacerme de las horas y llegar a segundos. Entonces, como la hora está en el denominador, necesito poner horas en el numerador y segundos en el denominador. O sea que voy a poner una hora tiene 3600 segundos. Ahí está. Entonces, de esta manera puedo simplificar horas con horas y me quedan segundos en el denominador. Así que ahora lo que tengo que hacer es muy sencillo. Es multiplicar todo lo que está en el numerador y ponerlo en el numerador y multiplicar todo lo que está en el denominador y ponerlo en el denominador. Entonces, en el numerador que tenemos 100 por 1000 me va a dar 100.000. Ahí está. Y la unidad van a ser metros porque ya logré deshacerme de kilómetros. Ahí está. Y en el denominador tenía 1 por 3600 que va a ser 3600 segundos. Ahí está. Bien, entonces el resultado de toda esta conversión es la división de 100.000 dividido 3.600. La vamos a hacer con la calculadora. 100.000 dividido 3.600 equivale a 27.77 metros por segundo. 27.77 metros por segundo. Listo, entonces ya tenemos el resultado. 100 km por hora equivalen a 27.77 metros por segundo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el caso inverso, cuando yo tengo metros por segundo y quiero llegar a kilómetros por hora. Entonces, para este ejemplo dijimos que tenemos 14 metros por segundo que los vamos a convertir a kilómetros por hora. Entonces, el primer paso va a ser anotar 14 metros sobre segundo. Y de nuevo, multiplicar por los factores de conversión que sean necesarios para pasar, en este caso, hacia kilómetros.
Así que, de nuevo, voy a poner entre paréntesis para no marearme, pero fíjense que en el caso anterior puse metros en el numerador y kilómetros en el denominador. Pero en este caso tengo que ponerlo al revés, porque como metros está en el numerador, ahora metros va a tener que estar en el denominador para de esa forma poder simplificar. O sea que voy a tener que poner un kilómetro dividido 1000 metros. ¿Por qué lo puse de esta forma? Repito, porque yo lo que busco con este factor de conversión es simplificar metros con metros. Entonces, si metros está en el numerador, necesito que mi factor de conversión, metros, aparezca en el denominador. Por lo tanto, mi factor de conversión me está diciendo que un kilómetro equivale a 1000 metros. Pero de esta forma, en lugar de estar multiplicando por 1000 al 14, en realidad lo estoy dividiendo por 1000, porque ahora el 1000 está en el denominador. Continúo entonces con el próximo factor de conversión, que me va a ayudar a deshacerme de segundos y pasar a horas. En este caso, segundos está en el denominador, o sea que tengo que poner segundos en el numerador. 3600 segundos en el numerador equivalen a una hora en el denominador. Bien, y acá de nuevo, puedo simplificar segundos con segundos y me va a quedar kilómetros en el numerador y horas en el denominador, justo lo que yo necesito. Así que ahora lo que queda es únicamente multiplicar 14 por 1 por 3600. Saco la calculadora y vamos a hacer 14 por 1 por 3600. Me da 50.400 kilómetros en el numerador. 50.400 kilómetros. Y en el denominador tengo que multiplicar 1000 por 1. 1000 por 1 me da 1000 horas. Listo. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es dividir 50.400 entre 1000. El resultado simplemente lo podemos encontrar corriendo 3 lugares la coma. Y va a ser 50.4 kilómetros por hora. Bien, entonces este es el resultado de haber convertido 14 metros por segundo a kilómetros por hora. Y fíjense que si yo me pongo detenidamente a sospechar, puedo darme cuenta de que esto tiene sentido, porque fíjense, si 100 kilómetros por hora equivalían a 27 metros por segundo, 50 kilómetros por hora equivalen a 14 metros por segundo, lo cual tiene sentido porque 50 es la mitad de 100 y 14 es la mitad de 27.7. Entonces, como que aproximadamente esta conversión se trata de la mitad de velocidad. Vamos a pasar ahora a otro concepto muy importante, que es la aceleración. La aceleración de un cuerpo es la tasa de cambio de la velocidad. Entonces, si un cuerpo modifica su velocidad, decimos que tiene una aceleración. Y puede ser positiva o negativa. Si un auto viene lento y empieza a acelerar y empieza a ir cada vez más rápido, decimos que está acelerando, o sea que tiene una aceleración positiva porque aumenta su velocidad. Pero por el contrario, si viene un auto rápido y frena, es decir, disminuye su velocidad, decimos que tiene una aceleración negativa o que está desacelerando. La definición de aceleración se parece muchísimo a la velocidad. Recordemos que la flechita arriba de la A quiere decir que la aceleración es una magnitud vectorial, o sea que ese cambio en la velocidad tiene que indicar una dirección y un sentido. Eso es la definición de una magnitud vectorial. Y de nuevo tenemos delta V, es decir, cambios en la velocidad dividido delta T, es decir, diferencia de tiempo. Entonces, en el numerador tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. De nuevo, se busca cuál fue el cambio en la velocidad y en cuánto tiempo se produjo ese cambio. Vamos a pasar a la parte de conversión de unidades. En este caso, para la aceleración, la unidad del sistema métrico legal argentino es el metro sobre segundo cuadrado, que tendríamos que tratar de entender qué significa el metro sobre segundo cuadrado. Recordemos que metros por segundo era la velocidad. Si decíamos un auto está viajando en la autopista y recorre 20 metros por cada segundo que pasa, es una unidad de velocidad. Pero en este caso, como tenemos metros sobre segundos cuadrados, es el cambio de velocidad. Entonces, si yo digo, ese auto está acelerando 1 metro por segundo cuadrado, lo que estoy diciendo es que aumenta la velocidad de ese auto 1 metro por segundo por cada segundo que pasa.
Entonces cada segundo es 1 metro por segundo más. Pasó de 20 a 21 metros por segundo. Pasa otro segundo, pasa de 21 a 22 metros por segundo. Entonces es como esa tasa de cambio de velocidad. Vamos a hacer de nuevo unos ejemplos de conversión de unidades para aceleración. En este caso tenemos que convertir 12 kilómetros por hora cuadrada a metros sobre segundo cuadrado, que fíjense que está al cuadrado porque en este caso no es velocidad, sino que es aceleración. Y como está al cuadrado, como la unidad horas está al cuadrado, yo no puedo decir que una hora es equivalente a 3600 segundos, porque las unidades están al cuadrado. Entonces, una hora al cuadrado no equivale a 3600 segundos al cuadrado. Si quiero elevar al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad de esta relación, es decir, este factor de conversión. Así que lo primero que voy a hacer antes de empezar el ejercicio es elevar al cuadrado ambos miembros de esta igualdad. Una hora al cuadrado equivale a 3600 segundos al cuadrado. Entonces, voy a resolver 1 al cuadrado es 1 y horas al cuadrado es horas cuadradas. Bien, una hora cuadrada. ¿A cuántos segundos al cuadrado equivale? A muchísimos, porque 3600 al cuadrado es el resultado de multiplicar 3600 por 3600. Lo vamos a hacer con la calculadora. 3600 por 3600 me da 12.960.000. Entonces, 12.960.000 segundos cuadrados. Entonces, una hora cuadrada equivale a 12.960.000 segundos cuadrados. Muchísimo. Pero necesito este factor de conversión para poder pasar desde kilómetros sobre horas cuadrado a metros por segundo cuadrado. Entonces, el primer paso ya lo conocemos. Dejamos el número tal cual está. 12 kilómetros sobre horas al cuadrado. Y voy a empezar a colocar mi factor de conversión. En el primer caso, lo que quiero hacer es pasar de kilómetros a metros, así que esto ya lo sabíamos hacer. Como kilómetros está en el numerador, voy a pasar a 1 kilómetro en el denominador. Entonces voy a tener 1000 metros por cada 1 kilómetro. 1000 metros en el numerador por cada 1 kilómetro en el denominador. De esta forma ya puedo simplificar kilómetros con kilómetros. Sigo con el próximo factor de conversión que me va a ayudar a deshacerme de las horas cuadradas. Y como veo que está en el denominador, voy a poner horas cuadradas en el numerador. Entonces, una hora cuadrada equivale a 12.960.000 segundos cuadrados. Eso lo tengo que poner en el denominador. 12.960.000 segundos cuadrados. Entonces, de esta forma, logro simplificar horas cuadradas con horas cuadradas. Y el resultado lo vamos a expresar de la siguiente forma. 12 por 1000 va a estar en el numerador, o sea, 12.000, y la unidad es metros, sobre 12.960.000 multiplicado por 1, segundos cuadrados. Así que va a ser 12.960.000 segundos al cuadrado. Para hacer esta operación voy a necesitar la calculadora. 12.000 dividido 12.960.000 y el resultado 1 sobre 1080 o pasado de decimal me queda 9.259 por 10 a la menos 4. Ya me lo está entregando con notación científica, es decir, que necesitaría correr la coma 4 lugares hacia la derecha. Esto me daría 0,0009, un número muy pequeño, pero lo vamos a dejar expresado con notación científica porque total, esto tenemos que acostumbrarnos a usarlo. Termina resultando mucho más cómodo trabajar con notación científica porque lo ponemos en la calculadora y ya está. Así que dijimos 9.259 o podríamos redondear, como tenemos un 9, pasamos 1 a la cifra significativa anterior, o sea que quedaría 9.26. Entonces, esto es equivalente a 9.26 por 10 a la menos 4. ¿Y cuál es la unidad? Metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, fíjense,
12 kilómetros por hora cuadrado equivalen a 9.26 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Muy poquitos metros sobre segundo cuadrado. Pero recordemos que esto no es velocidad, esto es aceleración. Bueno, vamos a pasar ahora al próximo ejemplo, que es convertir 3 metros sobre segundo cuadrado a kilómetros por hora cuadrada. De la misma forma que hicimos anteriormente, vamos a multiplicar por los factores de conversión que sean necesarios para pasar, en este caso, de 3 metros por segundo cuadrado hacia kilómetros por hora cuadrada. Así que voy a dejar 3 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el primer factor de conversión que voy a utilizar para deshacerme de los metros, o sea que metros tiene que ir en el denominador. Voy a decir 1 kilómetro equivale a 1000 metros. O sea que ya puedo ir simplificando metros con metros. Bien. Y el siguiente factor de conversión, que lo pongo para deshacerme de los segundos al cuadrado, como esto está en el denominador, los segundos al cuadrado van a ir en el numerador. O sea, toda esta cantidad de 12.960.000 segundos al cuadrado va en el numerador y en el denominador va 1 hora al cuadrado. O sea que ya puedo simplificar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y estoy listo para pasar todo en limpio. En el numerador entonces va a ir 3 por 1 por 12.960.000, o sea, un numerazo. 3 por 1 por 12.960.000. Me quedan 38.880.000. 38.880.000. Y la unidad va a ser kilómetros. Sobre, en el denominador tengo 1000 por 1, van a ser 1000 horas cuadradas. Bien, o sea que esta división la puedo hacer mentalmente. Tengo que dividir por 1000, o sea que tengo que correr la coma 3 lugares. Me va a dar 38.880. Resultado entonces 38.880 kilómetros sobre horas al cuadrado. Como siempre, encierro el resultado en un cuadrito y digo que 3 metros por segundo cuadrado equivalen a 38.880 kilómetros por hora cuadrada. Eso fue todo por el video de hoy.